Capítulo número 6 de Apocalipsis nos corresponde ahora leer en este día y vamos a leer, hermano, algunos versos iniciales de este capítulo. Hemos finalizado lo que es el capítulo número 5 la vez anterior, entonces hoy nos toca hablar acerca del capítulo número 6. Recordemos que en el capítulo número 5, hermanos, estuvimos viendo la manera como, hermanos, en el cielo acontece que no hay nadie, ¿verdad?, quien sea digno de poder abrir el libro, ¿verdad?, de abrir el libro, porque el libro está sellado con 7 sellos, y no solamente el de abrirlo, ¿verdad?, sello por sello, sino que también el de leer el contenido de este libro. Entonces, en el capítulo número 5 nosotros encontramos que la única persona digna de hacerlo es el cordero inmolado. Entonces, ahora, al encontrar al cordero inmolado, en el capítulo número 5, que es la persona digna, encontramos nuevamente que todos en el cielo entonces le rinden alabanza, le rinden adoración y le atribuyen a él toda la gloria y el poder porque es la única persona digna de abrir y de leer. Entonces, en el capítulo 6, ya a partir del verso número 1 en adelante, hermanos, comienza a abrirse o a desatarse, hermano, cada uno de los sellos. Vamos a ver entonces en el verso número 1, capítulo número 6 del libro Apocalipsis, que dice de la manera siguiente: vi cuando el cordero, se conserva esta palabra para el Señor Jesucristo, la palabra cordero. Vi cuando el cordero abrió. Bueno, ¿quién vio? ¿Quién dice que vio? Juan, ¿verdad? Juan está escribiendo, ¿verdad? Juan está narrándonos los eventos que él está contemplando, nos los está narrando a nosotros a través de la lectura. Entonces él dice: yo vi, ¿verdad?, cuando el cordero abrió uno, ¿verdad?, de los sellos. Recordemos que son 7 sellos, entonces abrió uno. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Bueno, en el verso número 1, hermanos, ahora encontramos algo no nuevo, ¿verdad? Porque en el capítulo número 4 los seres vivientes simplemente se presentan, ¿verdad?, como seres que no hablan, no participan, no se mueven, sino que simplemente, ¿verdad?, aparece la representación de ellos. En el capítulo 5 vemos que los seres vivientes entonces adoran. En el capítulo número 6 encontramos que ahora ellos están hablando. ¿Con quién están hablando los seres vivientes? Bueno, dice que, recordemos que son 4 seres vivientes. Entonces, mientras Juan vio que el cordero abre el primer sello, uno de los 4 seres vivientes, ¿cuál ser viviente fue? Bueno, en primer lugar, hermanos, la escritura no dice aquí, ¿verdad?, cuál fue el primero. Pudiéramos nosotros, ¿verdad?, atribuirle, basado en el capítulo 4, verso número 7, donde dice que el primer ser viviente era semejante a un león. Entonces aquí dice, ¿verdad?, en el capítulo 6, verso 1, dice que uno de los 4 seres vivientes, ¿verdad?, se me acercó a mí. Pudiéramos nosotros pensar que
pudo haber sido el ser viviente que representa, que es semejante al león, puede que sí, o puede ser que entonces, ¿verdad?, pudo haber sido cualquiera de los otros tres. Pero el detalle aquí es que la palabra de Dios quiere reflejar no es en que nosotros nos concentremos, ¿verdad?, qué ser viviente es el que está hablando con Juan en este momento, porque la palabra de Dios lo ha omitido. Al omitir la palabra de Dios, entonces nosotros no podemos entrar en querer descubrir, en querer escarbar algo, ¿verdad?, dicho de esa manera, cuando en realidad el Señor no lo ha especificado. Entonces, dice que uno de los cuatro seres vivientes se dirigió, ¿verdad?, hacia Juan y le habló con una voz, ¿verdad?, en forma de trueno. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ven y mira. Ahora, ¿qué era lo que le estaba diciendo que ven y mira? Pareciera que ese ven y mira, hermanos, está, en otras palabras, como haciendo que Juan, ¿verdad?, se enfoque, preste atención, ¿verdad?, se concentre en lo que está en ese momento sucediendo con el primer sello que se abre en ese lugar. Entonces, dice aquí la Biblia, ¿verdad?, que la voz del ser viviente hacia Juan era en forma de trueno. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el ser viviente está hablando en forma de trueno? ¿Por qué no habla con voz normal, ¿verdad?, y le dice, ven y mira? Pero ¿por qué aparece un sonido de trueno cuando habla este ser viviente? Porque, por ejemplo, nosotros vemos que un ser viviente es semejante al león, el segundo a un becerro, el tercero al rostro de hombre, el cuarto a un águila volando. Entonces nosotros pudiéramos pensar, bueno, el de león pues de seguro va a rugir al querer abrir la boca. El otro, el becerro, va a hacer el sonido del becerro al abrir la boca. El otro, el semejante al rostro de hombre, posiblemente su lenguaje sea como de un ser humano en algún idioma, en alguna parte. Y el del águila posiblemente, ¿verdad?, al abrir el pico, se oirá el ruido que el águila hace, pero esos sonidos, ¿verdad?, esas voces no están apareciendo acá, sino que lo que aparece es, ¿verdad?, un trueno, ¿verdad?, unido a la voz que le dice a Juan, ven y mira, ¿verdad?, como queriendo decir, concéntrate, presta mucha atención, ¿verdad?, mira, enfócate en lo que vas a ver en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un trueno? ¿Por qué el Señor, ¿verdad?, hace que esa voz se escuche, ¿verdad?, o se produzca como un trueno? ¿Por qué? Hemos visto algunos casos anteriormente, ¿verdad?, cuando aparece el trueno, y hemos mencionado que por qué razón aparece el trueno. Pero aquí en este caso del ser viviente que habla con Juan, ¿por qué el trueno? ¿Por qué el trueno? Bueno, podemos. Vamos gracias, hermano. Vamos a ver las características que tiene un trueno cuando lo oímos. Bueno, estamos escuchando ya unos truenos y son parte de los efectos que traía para este día, para que podamos ser más realistas. Como dice el hermano, un trueno tiene una característica de que cuando se produce el sonido, se escucha como que se prolongara y se extendiera por un buen lapso de tiempo. El otro es de que cuando cae, ¿verdad?, produce
temor en la persona. ¿Cuál es el temor? Bueno, el temor es de que si le cae a uno, pues lo mata. Si cae por ahí cerca, de seguro algo va a suceder que nos va a golpear. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir también aparte de eso? Bueno, aparte de eso también está llamando la atención. ¿Perdón? Bueno, hay electricidad ahí, ¿verdad? Pero más que todo, pudiéramos... bueno, esto es interesante. Entre la electricidad que transmite, ¿verdad? El sonido que transmite, la luz que transmite. Entonces, pienso yo que aquí, ¿verdad? En realidad no hay que darle electricidad a nadie, sino que más bien parece que lo que está, ¿verdad? Como entrando en acción es el sonido. El sonido está llenando, ¿verdad? Como dijo el hermano, ese espacio, está imponiendo la fuerza, está llamando la atención, está produciendo que ningún espectador, fíjese, ningún espectador que se pueda, lo voy a decir de esta manera, se pueda como acomodar en su silla tranquilamente y ver la película del libro Apocalipsis. El trueno está en ese momento como trayendo sensaciones, ¿verdad? A la persona que está leyendo y se está imaginando el cuadro del capítulo número 6, está llamando la atención, está rompiendo la rutina, ¿verdad? Porque la rutina sería, bueno, están cantando, todo es tranquilo, todo es bien suavecito, pero de repente aparece un trueno, es algo que rompe el esquema, rompe con cualquier formato, y está en ese momento podemos considerar que el trueno, ¿verdad? está poniendo un manto sobre todos, de manera que todos presten atención a lo que va a suceder con la apertura del primer sello. Eso está bien interesante. Entonces, en el verso número 2 dice la Biblia, en el capítulo 6 del libro Apocalipsis: y miré, ¿verdad? Y he aquí un caballo blanco. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a seguir leyendo y después nos vamos a detener en cada uno de ellos. Verso 3 dice: cuando abrió el segundo sello, bueno, el primer sello, ¿qué era? El primer sello dice, ¿qué era? ¿Cómo? Era un caballo blanco, y que había, lo vamos a decir así, un jinete. Había alguien que lo estaba montando. Quien lo estaba montando, ¿verdad? No hay características o apariencias, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, ¿verdad? Un ángel, un demonio. No hay ese jinete, ¿verdad? Es un jinete, lo vamos a decir así, incógnito. No lo sabemos. Bueno, porque no lo sabemos, no lo está mencionando aquí, ¿verdad? Entonces ese jinete está incógnito. Ese jinete, bueno, si nosotros supiéramos las características de ese jinete, nosotros podemos tener pistas, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Juan oye la voz en los primeros capítulos del libro Apocalipsis, y se da vuelta y va viendo, ¿verdad? Aquella figura, ojos llamas de fuego, la espada aguda que sale de la boca, ¿verdad? Su pecho ceñido, sus pies de bronce bruñido, y todas las cualidades, su cabello blanco como la lana, sus vestiduras hasta los pies. Entonces, con esas características, rápidamente nosotros decimos, bueno, son las características del Hijo de Dios, y la manera en que se está reflejando, bueno, está airado, y el libro Apocalipsis es un libro no
para dar bendiciones, no para mostrar el amor de Dios, sino que es para mostrar la ira final de Dios sobre la humanidad. Entonces, el libro Apocalipsis es el final de todo. Entonces, hermano, aquí el Señor, ¿verdad?, aparece representado de esa manera con Juan al principio. Entonces, aquí, ¿verdad?, el jinete es algo incógnito, no tenemos pista de él. Entonces, el primer sello, ¿verdad?, recordemos, caballo blanco, un jinete. Ahora, el jinete, tenemos algo que nos puede servir de mucho, ¿verdad? Y es que el jinete tiene en su mano, hermanos, un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, el jinete recibe una corona, recibe un arco, y el jinete, ¿verdad?, sale para vencer o para derrotar, ¿verdad? Y esa es su función, vencer y derrotar. Luego, hermanos, hasta ahí nomás llega el primer sello. Hasta ahí nomás. No hay más detalles. Dice el verso número 3: luego se abrió el segundo sello. Ahora, cuando se abre el segundo sello, hermanos, no hay, ¿verdad?, una introducción como lo hay en el sello número 1, que aparece un ser viviente, le dice, ¿verdad?, a Juan mira, oye, ¿verdad?, le habla en forma de trueno. En la apertura del segundo sello no hay introducción, sino que rápidamente, ¿verdad?, se abre el primer sello, luego ¡pum!, se abre el segundo sello, ¿verdad? ¿Quién está abriendo los sellos, hermanos? Utilicemos la palabra exacta que la Biblia está utilizando aquí. ¿Quién está abriendo los sellos? El Cordero, exactamente, el Cordero. Podemos nosotros decir Jesús o el León de Judá, etcétera, etcétera, pero lo vamos a usar como está aquí representado, porque eso significa mucho, ¿verdad? El Cordero, hermano, abre el segundo sello, verso número 3, y al abrir el segundo sello, dice, entonces oí al segundo ser viviente. Ahí sí, ¿verdad? En el otro, primero aparece el ser viviente y luego se abre el sello. Ahora aquí aparece de esta manera: se abre el segundo sello y entonces aparece el segundo ser viviente, que decía las mismas palabras que le dijo el primer ser viviente, ¿verdad? Que aparece: ven y mira, ¿verdad? Ahora dice, verso 4: y salió otro caballo, y este caballo era bermejo, un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Entonces, hermano, esto es todo el segundo sello. El primer sello, dijimos, caballo blanco. Tratemos de memorizar un poquito. Caballo blanco con jinete, ¿verdad? Es caballo jinete. Pero el color del caballo y las características que está entregando del jinete es la única pista que nosotros tenemos para entonces buscar la interpretación. Entonces, el primero es caballo blanco, jinete desconocido, pero tiene un arco y sale, ¿verdad?, a derrotar. Bueno, después vamos a hablar acerca de eso. El segundo, aparece un caballo bermejo. ¿De qué color es el color bermejo? ¿Qué color es? ¿A qué color lo podemos aproximar? Amarillento, algo así. Amarillo crema, por ahí, ¿verdad? Andaríamos por ahí. Luego dice, y el jinete, ¿verdad? Nuevamente, no tenemos las características propias del jinete. Hombre, mujer, edad adulta, joven, un ángel, un demonio. No tenemos, ya sea ya sea del lado bueno
o del lado malo, cuando digo lado bueno, que puede ser alguien del reino de los cielos, y digo lado malo, que sea alguien del reino de las tinieblas, hermano, no sabemos de cuál de los dos es. No sabemos de cuál de los dos es. Ahora, dice aquí, ¿verdad?, que le fue dado poder al jinete. Poder para quitar la paz de la tierra. Entonces, obviamente, ante la ausencia de paz que hay, no hay confusión, gracias, hay guerra, ¿verdad? Ante la ausencia de guerra que hay paz, ¿verdad? Dios, hermano, trabaja en polos opuestos, ¿verdad? Sí, no, sí. En cambio, el ser humano busca el intermedio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Yo he predicado acerca de eso, porque cuando le conviene el sí, se aproxima y está más cerca del sí; cuando le conviene el no, está más cerca del no y corre para allá. Entonces, en cambio, Dios tiene definición, ¿verdad?, cuando es sí o cuando es no, o viceversa. Entonces, al segundo, ¿verdad?, caballo bermejo, se le entrega, hermano, el poder para poder quitar la paz, y que entonces surja la guerra, y a consecuencia de eso haya muerte, se maten. Entonces termina el sello número 2, y entonces vamos al capítulo número 5. Cuando se abre el tercer sello, verso 5, capítulo 6, cuando se abre el tercer sello, oí al tercer ser viviente. Fíjense cómo son 4 seres vivientes, ¿verdad? Son 4 seres vivientes. El león, digámoslo en orden, lo acabamos de decir hace poco. El león, el becerro, el hombre y el águila, el último. Muy bien. El león, el becerro, el hombre y el águila. Entonces, pudiéramos decir que el primero, ¿verdad?, el león aparece en el primer sello. Pudiéramos decir que en el segundo aparece el becerro. Pudiéramos decir que en el tercero, del verso número 5, pudiéramos decir que aparece, pudiéramos decir, estamos suponiendo, pero ya vamos a llegar a otro verso más adelante, y vamos a ver si esta suposición que estamos teniendo al principio es válida o no. Entonces, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Las mismas palabras, ¿verdad? No le están agregando ni más ni menos, las mismas palabras. El primer ser viviente le dice: ven y mira. El segundo: ven y mira. Tercero: ven y mira. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el valor, la importancia tanto del segundo sello comparado con el primero, con el tercero, es exactamente el mismo. No podemos decir, que el segundo sello, no, ese es más fácil, ese es más liviano, ese no es tan importante, concentrate en el primero. No podemos decir eso. Los tres están teniendo el mismo equilibrio, el mismo valor, hermano, porque los seres vivientes no le están agregando, digámoslo así, más efectos, ¿verdad?, en el escenario, como para llamar más la atención que cualquier otro sello. No, está todo, ¿verdad?, de una forma uniforme. Y entonces el primer sello tiene la misma importancia que el segundo, y el tercero lo vemos acá que está igual. Entonces dice: se abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo. Ahora, aparece otro caballo, y mire cómo es la cosa, las figuras: caballo, color, jinete, y con cualidades del jinete, o no, más bien cualidades, funciones. ¿Cuál es el trabajo del jinete? El primero era caballo blanco con jinete. ¿Cuál era el trabajo del jinete del caballo blanco? Era salir, ¿verdad?, digámoslo así, a vencer, a pelear, a derrotar a quien fuera. El segundo sello: un caballo, un color, caballo bermejo, jinete, ¿verdad? ¿Cuál era el trabajo de ese jinete? Bueno, salir y quitar la paz para que todos, ¿verdad?, se estén matando. El tercer sello: aparece aquí un caballo, color, ¿qué color? Color negro.
color negro. Entonces le vamos a prestar atención a la figura del caballo. ¿Qué representa un caballo? Le vamos a prestar atención al color. ¿Qué representa el color? Y le vamos a prestar atención al jinete, ¿verdad? ¿Por qué un jinete? Bueno, pudo haber aparecido encima del caballo, digámoslo así, por decir algo, un gatito o una flor, o pudo haber aparecido un diamante, una perla, ¿verdad? O pudo haber aparecido alguna porción de la palabra de Dios, etcétera. Pero aparece un jinete. El jinete, vamos a pensar en jinete. ¿Para qué sirven los jinetes? ¿Para qué sirven los caballos? El color, ¿qué simboliza? Entonces, la función del jinete, en este caso el tercer sello, dice aquí la Biblia, y el que lo montaba, verso número 5, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza. Estaba el que estaba montado sobre el caballo negro, que era el tercer sello, tenía en su mano una balanza. Entonces vamos a pensar, ¿verdad?, en la función o el trabajo que tiene cada uno de los jinetes. El primero, ¿verdad?, su trabajo es salir a derrotar y a ganarle a medio mundo. El segundo es, hermano, quitar la paz. El tercero aparece acá con una balanza en la mano. Dice, y eso es todo. Eso es todo el tercer sello. Ahora, hermano, ya vamos a hablar acerca de la balanza. Verso número 6. Y oí una voz de en medio, ¿verdad?, de los 4 seres vivientes. ¿Ves? Aquí hablan de los 4. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, esa voz es interesante. ¿De dónde surge esa voz? ¿De dónde aparece? Fíjense, recordemos, tratemos de pintar el escenario que hemos tenido en los otros capítulos anteriores del libro Apocalipsis. Tenemos a alguien sentado en el trono, tenemos los 4 seres vivientes, tenemos al Cordero inmolado, tenemos millares de millones de ángeles, tenemos a los 24 ancianos. ¿Tenemos a alguien más allá arriba en ese escenario? No hay nadie más, ¿verdad? Hello. Mis estudiosos, ¿dónde están? ¿Hay alguien más en ese escenario? Tiene que, ¿verdad? Vamos, ahí, sí, lo mencioné. El Cordero inmolado. Cordero inmolado, que está sentado en el trono, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millones de ángeles. Sí, el que está sentado en el trono. Sí, no vamos a usar la palabra Trinidad, vamos a usar las palabras que están acá, ¿verdad? Y ahí vamos a tener un poquito de esfuerzo. El que está sentado en el trono, los 4 seres vivientes, el Cordero inmolado, ¿verdad? Los 24 ancianos, ¿quién más? Y recordemos los ángeles, millones de ángeles que estaban ahí presentes, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿hay alguien más ahí a que nos hace falta? No. No. Alguien puede decir, bueno, ¿y dónde está el diablo? ¿Y dónde están los demonios? No me lo han preguntado, pero si me lo preguntan, espérese, ya va a aparecer en el escenario. Entonces, tenemos en ese escenario, ¿verdad?, cada una de las figuras que hemos hablado, ya sabemos nosotros qué representa. Pero en medio de los 4 seres vivientes, entonces parece que los seres vivientes están juntos. Nosotros podríamos decir, bueno, el trono está aquí, el Cordero inmolado está por acá, los 24 ancianos están por acá, los ángeles están por acá, pero los seres vivientes parece que están juntos, porque dice que en medio de ellos, de los 4 seres vivientes, surge una voz. Entonces eso se torna, ¿verdad? Esa voz, ¿quién la produce? No son los seres vivientes, ¿verdad?, porque ninguno de ellos está hablando, pero de en medio de ellos, entre los 4, como que pusiéramos aquí, 1, 2, 3, 4, y los 4 están callados, pero de aquí surge una voz. Les pregunto,
¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Porque esa voz, ¿verdad?, no es imaginación de Juan, es una voz audible. Ahora, él no está contemplando, no se le está mostrando quién produce esa voz, sino que entre los seres vivientes oyó que de ahí, la voz sale de ahí. Ahora, no es que Juan supuso o suponía de que podía salir de ahí, o no, espérate, yo lo oí por acá, o no, parece que no, se me hace que, no. Él, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, está muy consciente de que la voz salió de ahí. Obviamente, pues al escribir la palabra de Dios, él no está escribiendo cosas torcidas, ¿verdad? Porque entonces si él se equivocó, tendría el Señor que hablarnos a nosotros y decirnos, mire, la Biblia es mi palabra, pero realmente hay muchos errores, corrijan por favor, la voz no salió de ahí de los 4 seres vivientes, salió de otro lado. Y Juan ya no oía bien, estaba tan viejo que ya no oía. No, ¿verdad? El libro está siendo guiado por el Espíritu Santo y Dios tiene control de los puntos, comas y tildes y de cada letra. Entonces, eso está bien. Entonces, nosotros tenemos que, ¿verdad?, concentrarnos que la voz salió de ahí, y al salir la voz de ahí, entonces mi pregunta es, ¿verdad?, para tener un poco de dinámica en la narración. ¿De dónde? ¿Quién produce esa voz? Bueno, dicen Cordero, otros dicen Jesús. ¿Quién produce esa voz? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué dicen eso? Ahora, ¿por qué dicen así? ¿Verdad? ¿Qué argumento tienen para decir que es Jesús o el Cordero, verdad? No. ¿Qué argumento hay? ¿Qué argumento hay para decir esa voz provenía de Jesús? ¿Perdón? No. Tiene que ver algo más sólido. La pista, ¿verdad?, la tenemos acá. Ahora, no tiene nada que ver con eso. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero antes de hablar, ¿verdad?, con lo del verso, con la continuación, ¿verdad?, las 2 libras para abajo, antes de eso tenemos que identificar quién produce esa voz. Ahora, sí, se le dio la gloria a él, ¿verdad? Pero no hay mucha conexión. Bueno. Interesante. O sea, ustedes mencionaron que era Jesús Cordero, ¿verdad? Al unir con Jesús Cordero, es válido. La pregunta era, ¿verdad?, ¿qué justificación tenía para decir que era él? Ahora, ¿dónde está esa parte, hermano? ¿Dónde está ese texto? 5 ¿cuál? Aquí está. Muy bien. Hay dos, ¿verdad?, dos puntos que podemos nosotros tomarlos y decir es Jesús el que está hablando. Uno es capítulo 5, verso número 5. Dice, verso número 6. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio del anciano, estaba en pie. ¿Quién estaba por ahí? El Cordero. Entonces, ¿verdad? Como dijeron Cordero, sí, ¿verdad? Estaba bien. ¿Cuál era la justificación? Bueno,
la justificación era esa. Vámonos al capítulo 5, leamos el verso número 5 y ahí vamos a ver que hay alguien que está en medio de ellos. Ahora, el otro punto que también nos favorece para decir que es Él es el siguiente. ¿Quién está abriendo los sellos? El Cordero. El Cordero. Entonces, al abrir los sellos, ¿verdad? Él está teniendo la potestad. Él está dando las instrucciones, ¿verdad? En ese momento. Entonces, dice, la voz sale de ahí, ¿verdad? Ahora, esa voz, ¿qué dice? La voz dice lo siguiente, verso número 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora bien, aquí, hermanos, nosotros tenemos que, lo voy a decir así. Si nosotros vemos el trigo, ¿verdad? Uno dirá, bueno, yo el trigo ni lo corto, yo más bien me lo como en el cereal. No me interesa mucho el trigo. Y otro podrá decir, bueno, la cebada, bueno, tomo jugo fresco de cebada. Pero si la cebada pues no hay, pues me tomo otro fresco y pues no me interesa mucho la cebada. Ahora el aceite, diría uno aquí, si me interesa el aceite pues para cocinar. El vino pues yo no tomo mucho. Podríamos nosotros decir en este momento acerca de estas cosas. Ahora, aquí tenemos que remontarnos al tiempo, ¿verdad?, en que se escribe este libro, porque estas cosas tenían estas palabras, el trigo, la cebada, el aceite y el vino, tenían un valor muy importante. Ahora, en nuestra vida, hermano, ¿qué cosas tienen gran valor sobre las demás? Bueno, hay una, bueno, diría que hay 2, pero hay una cosa en este mundo, en todo el mundo, en esta vida, que tiene un gran valor sobre todos y sobre todas las, bueno, cuando digo sobre todos los seres humanos y sobre todas las cosas que están en esta tierra. Hay una cosa, ¿qué cosa es? Eso, ¿verdad?, es para hacer una comparación con lo que es el trigo, la cebada, el vino y el aceite. ¿Qué cosa es bien importante en esta vida? Que si eso cambia, me le voy a dar una pista facilísima, que si eso llega a cambiar, ¿verdad?, entonces cambia toda la forma de vivir en este mundo. ¿Perdón? Bueno, no lo espiritual, más que todo es lo terrenal, lo material, en lo material. No tiene nada que ver con lo espiritual, es en lo material, en lo humano, aquí en la vida secular. ¿Perdón? Bueno, el agua, tenemos más agua que otra cosa y es pero hay una cosa que tiene más valor que el agua. La salud es importante, pero hay una cosa que tiene más valor que la salud. El aire es muy importante, hay una cosa que tiene más valor que el aire. Son cosas muy interesantes. Lo que están diciendo es muy valioso. Lo vamos a ir, esas palabras que están diciendo las vamos a como fotografiar ahorita. La fotografiamos y guardamos la foto por aquí, porque la vamos a sacar más adelante. Va a ser de mucha utilidad. Pero hay una cosa que todavía es más valioso que eso. Bueno, la luz solar es le tomamos foto, el alimento es muy importante y si se fija, el vino, el aceite, ¿cuál era el otro? El trigo, ¿y lo otro? La cebada. Yo me imagino el fresco de cebada con hielo. ¡Ay, qué rico en este calor! Las cuatro cosas son alimentos. Son alimentos. Porque el Señor aquí en la palabra está hablando de peso. Hay que pesarlo. Dice 2 libras de trigo por, ¿verdad?, 1 denario. ¿Qué es el denario? Es una moneda. Ahora, una moneda, ¿qué es una moneda?
es dinero. Sí, el valor nominal, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. Es dinero. Entonces, el alimento y el dinero entran en acción, interactúan, ¿verdad? Hay que pesarlo. Se va a pesar cierta cantidad de alimento y, ¿verdad?, va a tener cierto valor. ¿Quién se encarga de eso? ¿En qué momento acontece? Acontece cuando se abre el tercer sello. ¿Por qué? Porque el jinete del tercer sello, ¿qué trae? Trae una balanza. Entonces, ¿la balanza para qué es? La balanza es para pesar, ¿verdad? Entonces, se pone 3 tomates y se dicta el precio. Los 3 tomates valen $1. Como también puede poner los mismos 3 tomates y puede decir valen $20. Entonces, ese juego se está produciendo, hermanos, en el tercer sello, al abrirse el tercer sello. Ahora, vayamos a lo que estábamos diciendo. ¿Qué cosa hay tan valiosa en esta vida? Exacto, en lo humano, en lo secular, en lo terrenal. Perdón, sí, tenemos el dinero, le tomamos una foto al dinero, a los alimentos, al aire, a la luz solar, ¿verdad? Bueno, la luz, se ha fijado que, por ejemplo, hay unas ciudades aquí que desde que uno entra, y uno ve un montón de casas, y yo las he visto, un montón de casas, y hasta allá al final, toditas tienen los paneles solares en el techo. Están, ¿qué? ¿Verdad? Las celdas están cargándose de la luz solar, ¿verdad? Para almacenar y trabajar con toda la casa, ¿verdad? Con energía natural producida por el sol, para no consumir energía eléctrica, ya sea producida por el agua, por cualquier combustión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dijo, hermano? No le escuché, perdón. Lo último. Se le olvidó. Bueno, perdón. La economía. Sí, bueno, la relacionamos con el dinero. Pero hay una cosa. Bueno, tiene que mucho que ver con los carros. Tiene mucho que ver. Que es algo, bueno, con los carros y con muchas cosas. ¿Cómo? No. Deme una palabra. El petróleo. Gracias. La sangre negra dice, o el oro negro. El petróleo. Entonces, al hablar del petróleo, me tengo que convertir en un economista en este momento. Y vamos a hablar del PIB, Producto Interno Bruto. No es que sea tonto, pero así se llama, bruto. Pero no es bruto, pero nos cambia la vida a todos. Tengo que hablar de las exportaciones, de las importaciones. Tengo que hablar del salario. Tengo que hablar del salario de cada trabajador mínimo, el máximo en ese país. Bueno, ¿y por qué se está yendo hasta allá? Bueno, aquí está diciendo, mire lo que dice, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué es un denario? Es la moneda, pero la moneda equivalente a ¿qué? Bueno, no lo vamos a traducir ahorita a dólar por el tiempo, pero vamos a ir por ahí. Pero, ¿qué es un denario? Es la moneda equivalente a, usted lo puede leer y ver en este momento en la tabla de pesos y medidas, superficies, que está en la última página de cada Biblia que usted carga con sus manos. El denario es ¿qué dice? Perdón, no tiene que leerlo, tiene que leerlo. Ahí está, en la última. Y yo quiero que la use la Biblia, ¿verdad? Use la Biblia y sepa. Ahí dice, el denario es, ¿qué dice? El denario está después que termina el último capítulo de Apocalipsis, aparece ahí tablas, pesos, medidas, superficies,
y aparece concordancia, y etcétera, etcétera. Y por ahí aparece la dedicatoria que le hizo la mamá a usted, y la firma que le puso y algo por ahí. Números de teléfono de los amigos. El denario es... Muy bien, gracias, gracias. Representa el salario diario de un jornalero. No está diciendo el salario diario de un profesional, no de alguien de la clase media, alta, baja o como lo quiera hacer, sino que está hablando de un jornalero. Un jornalero es, digámoslo así, lo que gana, ¿verdad? En este país, pues es el salario, sería el salario mínimo por hora, ¿verdad? En este caso el denario es por día. Más sin embargo, aquí hay leyes, ¿verdad?, que dice que tiene que trabajar 8 horas diarias, son lo que dice la ley. Entonces, por decir algo, si el salario mínimo de un jornalero, ¿verdad?, de un jornalero es $10, por decir algo, por 8 horas, entonces serían $80. Entonces, un denario, ¿verdad?, de aquella época, ¿verdad?, traducido a la época de nosotros, vendría siendo $80, ¿verdad? El salario mínimo de un jornalero, ¿verdad?, de alguien que hace un trabajo donde no es requerido capacitación, el estudio, ¿verdad?, o alguna habilidad en especial, en particular, como para tener una posición, sino que lo básico de que el trabajo que va a hacer usted, bueno, sí, de poner un botón y tirarle tirarle ahí una cosita encima al botón, eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad?, que esté sentado, parado, con el brazo izquierdo, con el brazo derecho, un jornalero, cualquiera lo puede hacer. Entonces, fíjese, es interesante ver cómo, hermanos, la economía va a afectar, hermanos, lo que es la adquisición de los alimentos, y en este caso, ¿verdad?, no para la nación de Israel, no para, hermanos, quizás un continente, el europeo o el americano, sino que en este caso es algo mundial. Es un sello, hermano, que se abre, el tercer sello, hermano, y entonces, ¿verdad?, hay una balanza, y la balanza dice, hay precios nuevos. Hay precios nuevos. Lo voy a decir así, el mercado mundial ha cambiado. Por ejemplo, ustedes ven, ¿verdad?, que el caso del petróleo. El caso del petróleo es algo bien interesante. Cuando el petróleo sube, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, cuando sube de precio, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, nos afecta en la economía, en que el transporte, el consumo, y, hermano, bueno, se dispara todo. Vea, si el petróleo sube, no tiene nada que ver, hermano, con los 2 tomates que yo quiero comerme en la ensalada. Pero resulta, ¿verdad?, que allá en la frontera, hermanos, al subir el petróleo, entonces los que transportan los tomates no quieren ya llevar tomates porque ya no les da ganancia, ¿verdad?, con ese precio de la gasolina o en el diésel. Entonces, de esa manera, pues ya no hay tomates. Entonces, los tomates ya no ingresan a la frontera, ya no ingresan a la nación, al país. Entonces, aparece por allá otro país, ¿verdad?, otros transportistas dicen, bueno, nosotros lo vamos a meter, pero eso sí, le vamos a subir de precio. Entonces, entra el tomate. Entonces, cuando yo llego a la tienda y quiero escoger 2 tomates para mi ensalada, resulta que son demasiado caros. Y uno dice, yo no voy a pagar por eso. Yo no compro tomates, me como la ensalada sin tomates. Nos afecta. Entonces, aquí, ¿verdad?, están sucediendo de esa misma manera. Ahora, hermanos, ¿qué organización, ¿verdad?, qué organización, hermanos, se encarga, hermanos, como de dar los precios a los alimentos? ¿Lo han oído alguna vez en algún momento? Por lo menos en este país o algo similar. Por ejemplo, hay una oficina, un departamento del gobierno, en el caso de este país, consumidor al cliente. Ese es. ¿Usted vende tomates? Bueno, los tomates allá están a 3 pesos, aquí están a 4 pesos. Bueno, yo los voy a poner a 20 pesos. Entonces viene alguien, los compra y dice, este señor aquí es demasiado caro. Llama a la oficina del consumidor al cliente, dice, ahí están vendiendo a 20 pesos, demasiado caro. Entonces viene a la oficina, dice, bueno, ¿y usted quién lo autorizó a dar 20 pesos? No, pues yo quiero ganar más dinero. Bueno, entonces le ponen a la esposa y lo llevan preso.
Ahora, hay una organización que regula los precios, ¿verdad? Bueno, pueden ser un par de centavos, un tantito, ¿verdad? Pero no algo alocado. Entonces, aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay? Hay otras entidades, hermano, que tienen influencia directa, hermano, con lo que es los precios de los alimentos. ¿Qué otras podemos mencionar? Sí, con los granos básicos, especialmente con los granos básicos. Pero ¿qué organizaciones hay, hermano, que están encima controlando precios? Por ejemplo, bueno, la agricultura, sí, el Departamento de Agricultura, pero dependen de otra cosa. Ese es uno. Tiene que ver mucho con el comercio internacional. Estoy tratando de ver si me dan algunas palabritas claves. Bueno, por ejemplo, hay países que se unen, ¿verdad? Y entre ellos, ¿qué es lo que fomentan? Fomentan el libre comercio. O sea, no hay impuestos. Entonces, tú puedes, ¿verdad? Dame lo que tú tienes y yo no tengo. Y yo te doy a ti lo que a ti te hace falta. Entonces nos promovemos nosotros mismos y nos desarrollamos nosotros mismos. Entonces podemos nosotros, ¿verdad?, cuidarnos las espaldas y no ir a competir con otros, ¿verdad?, países más grandes que nos van a sacar las pocas plumas que tenemos. Entonces, tratados de libre comercio hay muchos, ¿verdad? Es bien interesante esa frase. En Europa hay muchos y todo eso, de verdad que sería maravilloso traerlo un día y decirle, mire, estos son los fulanos del tratado de acá, del tratado aquí, y todos ellos tienen que ver con la economía. Y esos, ¿verdad?, van a ser afectados, ¿verdad?, va a tener mucha influencia con los sellos que aquí se están abriendo a nivel mundial. ¿Qué otra oficina está también involucrada ahí? Sí, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro más? La FDA, ¿qué es? Sí, se mantenga equitativo, ¿verdad? La protección al consumidor, que se mantenga equitativo. Por ejemplo, la FAO, ¿qué significa la FAO? La FAO, FAO. O desapareció quizás, que fue que en mis tiempos existía, porque han desaparecido y han aparecido varios por ahí. Bueno, luego les traigo y me vino así a la mente. ¿Qué otra cosa más? Hay otra que, por ejemplo, que está muy asociado a las grandes compañías, como por ejemplo los supermercados, las tiendas de tecnología, los vehículos, ¿verdad?, la compañía de vehículos. ¿Qué otra cosa más que está asociado directamente con eso? Y que por ejemplo, cuando usted compra un periódico, ¿verdad?, o cuando usted tiene una computadora y una tableta, siempre aparece algo ahí que, por cierto, lo vemos y a veces ni lo entendemos, y como que nos están hablando en chino y vemos ahí unas cosas que no lo entiendo ni sé. Ajá, hay una palabrita ahí. ¿Perdón? ¿Cómo digo? Mire, los bienes y raíces, como dice la hermana, es algo que también va a estar inmerso en eso. Perdón, sí. ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué dijo? No, lo que dijo anteriormente, hay algo ahí interesante. Sí, lo que dijo ahí está. Esa es una de tantas. Por ejemplo, cuando usted compra el periódico y ve la parte de atrás que dice, bueno, aparece sí, ahí, a eso cómo se le llama. Aparece el clima, aparece y aparece un montón de números, con unas flechitas para arriba, otras flechitas para abajo, otras para un lado. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se le llama eso? A ese cuadro, ¿cómo se le llama? Y que cuando usted ve la televisión, aparece un montón de pantallas arriba y un montón de hombres con unas cosas en las manos y viendo todos para arriba y escribiendo y viendo todos para arriba y andan con cositas aquí y están llamando por teléfono en ese momento y se ve un montón de gente ahí. La bolsa de valores, gracias. La bolsa de valores. Ahora,
por ejemplo, si una refinería, ¿verdad?, de petróleo, donde están trabajando ahí, se cierra, cambian los números. O sea, ¿qué cambia? Bueno, se dejó de producir tantos barriles, tantos millones de barriles en este día. Y esos barriles, ¿para dónde eran? Iban para tal país, para producir tal cosa. Entonces, eso desapareció. Entonces, ¿qué hace? Hermano, los números se disparan. Los números cambian, y al cambiar los números, ¿verdad? Entonces ahora esos barriles, ¿dónde se van a sacar? Se van a sacar de acá, y hay que poner más gente, hay que dar más horas de overtime, hay que dar esto aquí, y hay que llamar gente que venga a trabajar de otro lado para acá. Entonces el dinero se va a concentrar aquí, porque aquí ahora está en reparación, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, cambia la bolsa de valores. Cambiar la bolsa de valores, entonces, ¿verdad?, los precios se disparan. De repente, ¿verdad?, el cable que usted tiene para ver televisión, le llega al bill y dice que por motivos de cambios bruscos en la bolsa de valores, ahora el precio del servicio que le están dando va a subir $10 más. Y usted dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Que allá ni los entiendo. Pero desde ahí viene manejándose la economía. Entonces, la balanza, ¿verdad?, pone un producto y pone su precio. Y dice, esto equivale a esto, y esto es el valor de esto. Y lo pueden cambiar cuando quiera, sin ningún problema. Entonces, hermano, aquí, ¿verdad?, estamos viendo cosas bien interesantes. Vamos a ver más adelante acerca del trigo, de la cebada, del vino, del aceite, que son cosas cosas muy importantes, ¿verdad?, que esta época, y que el Señor Jesús las toma como ejemplo, hermanos, que van a estar cambiando, hermano, de esta manera. Ahora, veamos el último sello. Verso 7 del capítulo 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Igual. Verso 8. Mire, y he aquí, mire, un caballo, un color, un jinete y el trabajo del jinete. Dice, verso 8, mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, este tiene nombre, los otros no tienen nombre. Simplemente se describe el trabajo que tienen que hacer, pero este tiene nombre. Dice, su nombre es la muerte. Ahora, este parece que tenía cola, porque había alguien que le estaba siguiendo. No venía solo, el Hades. Vamos a hablar acerca de la muerte, vamos a hablar acerca del Hades. Dice, y le fue dada potestad, aquí viene el trabajo que tenía que hacer, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, los sellos no son bendiciones, como aparece allá el libro de Deuteronomio, y estas cosas seguirán si te convirtieres a tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, y lo amares con todas tus fuerzas. Tu canasta será bendita, tus hijos serán benditos, bendito serás al entrar, bendito al salir. Sobre toda cosa que pusieres, Dios la multiplicará, tus hijos crecerán, no habrá mujer estéril en tu descendencia, y bla, bla, y ahí va la. Aquí en Apocalipsis no hay nada de eso. Los sellos son juicios. Nos estamos enfrentando con cambios en la moneda, cambios en el valor de las cosas que tenemos. Estamos viendo que la mortandad, ¿qué es la mortandad? Mortandad, matanza, muertes en proporciones grandes. ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? ¿Quién los está matando? ¿Quién los está matando? ¿Quién los está matando? Recordemos. Ahora, la impresión, fíjese, gracias hermano, gracias. La impresión, la narración da la impresión que sale un jinete, ¿verdad? Y por decir algo, como que una espada y va a la par de todo el mundo, le van matando y cortando las cabezas.
Ahora, esa forma de describir las cosas, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Que como que sale el jinete, ¿verdad? Y que saca la espada y mató a medio mundo y los dejó muertos. La narración, ¿verdad? Al leerla, construye esa imagen en nuestros pensamientos. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente: la forma en que el Señor está hablando es una forma, ¿cómo lo vamos a interpretar aquí? ¿Cuáles eran las 4 formas? El histórico, el futurista, idealista y el simbólico. ¿Cuál de los 4 vamos a utilizar con los 4 jinetes? El hermano dice simbólico. ¿Qué dicen las demás personas? ¿Simbólico? Me quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy contando los ángeles. 9, 10, 11, 12. Y los millares de millones. Es simbólico. Simbólico. Ahora, de repente, fíjese, cuando se abre el primer sello, en ese momento, hermanos, que se abren los sellos, no es que literalmente las cámaras de televisión van a estar allá en la torre más alta de la ciudad de Nueva York y van a enfocar en el momento cuando el tercer jinete hace su aparición. Apláudanle en este momento. No va a aparecer así, sino que de repente comienza levemente o bruscamente a haber cambios muy significativos de la noche a la mañana. ¿Se fijó usted, por ejemplo, lo que hubo hace poco aquí con los cambios del petróleo? ¿Qué fue lo que originó? Todo el mundo estaba vendiendo los carros grandes. Todo el mundo los estaban regresando al dealer, a donde los habían comprado, donde los habían sacado. Y las compañías que construyen carros empezaron entonces a hacer carros compactos. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo que consuma menos gasolina, ¿verdad? Y que pueda producir la misma energía, como que para que vaya por lo menos 1 o 2 personas a lo sumo. Ya no hay que jalar esto, ni cargar, ni montar, sino que ya no es de lujo, sino que 2 personas sentaditas y un poquito de gasolina, y la persona va a ir a su trabajo porque era necesario ir al trabajo, ir a hacer las compras, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un cambio repentino. Ahora, después que como que las cosas nos acostumbramos a los precios, entonces ahora, ¿verdad? Ver un carro pequeñito, uno se le queda viendo y dice, qué bonito, parece juguete. Pero eso hace un par de meses y años no era un juguete. Eso era la única opción de poder sobrevivir con el alza de los precios que se dio en aquel momento. Entonces ahora pues ya están anunciando los carros grandotes, ¿verdad? Que consumen mucha gasolina, etcétera. Pero en aquel momento lo estaban regresando. Entonces, ¿verdad? Puede haber un cambio brusco o puede haber un cambio breve, pero al darse ese cambio, inmediatamente, bueno, quien esté por ahí todavía, ¿verdad? Va a decir, ese es el caballo del color tal que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis. Así va a suceder en aquel momento. Entonces son 4 caballos, ¿verdad? 4 caballos que aparecen y son 4 sellos que se han abierto hasta este momento. Vamos a llegar hasta acá, hermanos, ¿verdad? Con la descripción así rapidísima de los 4 primeros sellos, donde aparecen, ¿verdad?, los primeros 4 caballos. Ahora, los caballos, como repito, no traen bendición, no traen multiplicación, no traen llenura del Espíritu Santo, no traen, hermano, apertura de iglesias, no traen absolutamente nada de Dios. Traen la ira, traen juicios a la humanidad, hermano, de aquel entonces. Son juicios los que vienen. Entonces, hermano, ¿verdad? Estos cuatro caballos los vamos a ver más detenidamente, hermano, en la próxima ocasión, ¿verdad? Pero ahora quería simplemente mencionarlos y que usted se vaya de este culto, ¿verdad?, con 4 caballos
con la imagen de los 4 caballos, 4 hermanos seres, cuatro sellos que el Cordero Inmolado ha abierto, ¿verdad? Y que entran en acción en la tierra. Amén. Si usted tiene algún comentario en particular sobre estos 4 caballos, lo puede traer para la próxima ocasión para, ¿verdad?, enriquecerlo y aumentarle más, hermano, de lo que se puede estar dando acá. Aquí solamente por decir algo, el caballo que sale para matar, dice, salió para matar y mató. Sí, está bien. ¿Qué sigue el otro verso? Dice tal cosa. Ahora, pero al detenerse en este caballo que sale para matar, bueno, ¿cómo el hombre puede perder la vida? Bueno, la puede perder por la violencia, la puede perder por el ladronismo, y hay muchas cosas. Entonces podemos extendernos y notar, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios está teniendo fiel cumplimiento en todo lo que está aquí escrito. Amén. Así que llegamos hasta acá, hermanos. Gracias y vamos a hablar nuevamente y más en detalle sobre estos cuatro. Vamos a hablar de por qué un caballo. ¿Por qué es un caballo? ¿Por qué el Señor no agarró un toro? ¿O por qué no agarró una barca? ¿Por qué no agarró, por ejemplo, una vara? ¿Por qué un caballo? ¿Qué representa el caballo? ¿Qué representan cada uno de los colores? ¿Qué representa un jinete? ¿Verdad? ¿Por qué no puso otra cosa? Sino que un jinete que va en el caballo. Y sobre el trabajo que va a tener cada jinete en particular en cada sello. Amén. Y amén. ¿Alguna pregunta en particular, hermano? Sí, dígame. Rojizo, ok. Entonces hacemos corrección, ¿verdad? El color, el bermejo lo tira a rojizo. Y si es rojizo, como que tiene una pinta bastante de amarillo, ¿verdad?, para darle ese tono. ¿Sería por ahí? Sí, exacto. Muy bien. El bermejo. Entonces hacemos esa corrección y entonces vamos a avanzar. Vamos a repetir eso para entrar en más detalles, porque aquí hay mucho que hablar. Amén. Amén. Gracias por las opiniones que dijeron, que yo dije, tómenle foto, porque esas las tenemos que conservar de aquí en adelante. Nos va a servir mucho para tener un panorama. Cómo se va a mover la economía, los trabajos, las familias, la alimentación, ¿verdad?, la salud, como dijeron ustedes, la salud, ¿verdad?, el petróleo, la bolsa de valores, la economía, etcétera, los gobiernos, cómo van a tener que aliarse el uno con el otro. Por ejemplo, hoy las empresas que están haciendo, la economía está cambiando, ¿verdad? Antes aparecía, por decir algo, una compañía que hacía hamburguesas. Aparecían 100 compañías que hacían hamburguesas. Hoy, ¿qué está pasando? Todas se han unido. Tienen distinto nombre, distinto color, pero es el mismo dueño, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ahora no se puede competir. Ahora unámonos, te ayudo, me ayudas, tanto y tanto, y ahí vamos. Y se están uniendo todos, ¿verdad? Y todos están del mismo color. Entonces, quien no se une al monstruo grande que quiere gobernar, ¿verdad?, la economía, entonces se tiene que dejar que lo coma. Entonces están tratando de competir y no puede, ¿verdad? Entonces hay muchas tiendas, por ejemplo, de tecnología que han cerrado. ¿Por qué? Porque hubo un monstruo que les dio la oportunidad. Únanse conmigo. No quisieron. Dijeron, vamos a seguir compitiendo. Ya no pudieron. Entonces desaparecieron. Y de ahí volvieron a aparecer, pero se han quedado como que se han quedado nomás con ventas en el internet. Ya no tienen empleados, sino que todo es por internet. Ya hay muchas que están así. Por ejemplo, cuando comienza cada año, fíjese qué interesante, cada año, por enero, febrero, aparece siempre en los periódicos una lista y dice, estas son las posibles compañías que en este año, 2000 y tanto, posiblemente van a desaparecer. Y lo dicen por enero, febrero. A estas alturas, junio, julio, agosto, literalmente ya no existe. Ya no existen. Y lo afectan a uno, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo tenía por ahí 2 tiendas que las tenía en el camino. Hoy tengo que viajar 1 hora para ir a comprar las cosas que necesito yo. Me han afectado.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar internet para que me lo ponga en la puerta de la casa, porque no tengo tiempo para manejar una hora, ir a comprar una, dos, tres cosas que siempre las he comprado en el trayecto de mi casa. Lo afectan a uno, afectan la economía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver todo eso. Bien interesante, bien interesante. Entonces, diga, hermano. Bueno, el clima está aquí, hermano. Está aquí, está aquí, está aquí. Fíjese, voy a mencionar algo, no tiene nada que ver con lo que usted dijo, pero el clima está aquí, hermano. Ustedes saben, bueno, si ustedes quieren invertir dinero, ¿verdad? Yo voy a poner 100 pesos y que se le haga plata. Aquí en el mundo, ¿verdad?, ya ha definido cuáles son las cosas en las cuales, si usted pone dinero, le va a producir mucho, porque es lo más valioso en el planeta. ¿Cuáles son esas cosas? Las mencionaron por ahí. Algunas las mencionaron. Aquí voy nuevamente. ¿Cuáles son las cosas que producen más ganancias? Más ganancias en el sentido, ¿verdad?, que si usted pone dinero ahí, eso le da. Y que todo el mundo necesita que eso se produzca. Que esa empresa, que esas compañías que hacen tal cosa, ¿verdad?, estén siempre activas. Fíjese, vamos a decir esto. La energía es una. ¿Qué otra? Bueno, dentro de la energía va el gas, el petróleo, las presas que trabajan con agua, las plantas que trabajan con combustión, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? El viento, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí dejamos ya a un ladito la energía. ¿Qué otra? Fíjese que no mucho los alimentos, pero le vamos a dar un lugar, ¿verdad? Le damos un lugar. ¿Qué otra? La tecnología, excelente. La tecnología es algo que ahorita está, ¿verdad? Teléfonos, tabletas, y se ha pasado los relojes, ¿verdad?, pero no mucho, pero teléfonos, más que tabletas, teléfonos, eso está, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta que hay un teléfono que está con el hologram, que le llaman? ¿Qué es eso? Interesante. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Se han fijado, por ejemplo, en las películas que vienen, encienden la televisión y aparece la cara de la persona aquí? ¿Cómo estás? Aparece la persona, ¿verdad?, con todas sus facciones, y ahí ya no es 3D, sino que es 4D, en cuarta dimensión. Por ejemplo, yo fui a ver una presentación de 5 minutos en cuarta dimensión. Hermano, eso sí que lo deja a uno de verdad asombrado. Eso es superior a la tercera dimensión. Por la tercera dimensión, usted se pone los lentes de un color, el otro color, y uno sale al final así, ciego. Pero en cuarta dimensión, usted no se pone nada, sino que así, con sus dos ojos directo a la pantalla, ve las cosas que le tocan aquí la punta de la nariz y uno se queda asombrado. Entonces, los teléfonos van a tener esa función ahora en la pantalla, que al encenderlo y usted quiere contar a la persona, de la pantalla va a salir una luz y va a tener el rostro de la persona aquí enfrente de usted. ¿Cómo estás? Bien. Y sí, y toda la voz va a estar saliendo el teléfono, pero la figura está aquí. Y mira, te veo que tiene algo en la oreja. Sí, me picó un zancudo. Bueno, mira, échate una pomadita. Es algo que aparecía en las películas de ciencia ficción. Ahora ya está el teléfono hecho. Así que yo voy a encargar ya el mío. Entonces, ¿qué otra cosa? Tecnología, energía, ¿qué otra cosa? Hay una que la acabamos de mencionar aquí, que está escondidita en estos jinetes. ¿Está escondida? ¿Cómo? Sí, está ahí en la energía, pero hay una que está aquí escondida en estos jinetes. ¿Cómo?
No, no. No, 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 no. Comienza con... se puede comenzar con muchas maneras, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se utiliza en la guerra? El armamento. Gracias. El armamento. No. Eso, cuando digo tecnología, vamos a esto, ¿verdad? Una computadora, teléfono, etcétera, etcétera. Pero el armamento, ¿verdad? Bombas, rifles, tanques, ¿verdad? Barcos diseñados para eso, submarinos nucleares, por ejemplo, proyectiles, ¿verdad? Eso es algo, hermano, que debe producirse. Hay una última y nos vamos, y finalizo, ¿verdad? Que me lo mencionaron hace poco, que por cierto no sé si fue el hermano que me lo dijo. Me parece que sí fue él. ¿Cuál es? La pista es que cuando salen los heridos de la guerra, ¿qué hay que hacer con ellos? Por ahí está la pista. La salud, gracias. La salud. La salud. La salud es algo que, ¿verdad? Por ejemplo, ya ve, la gente que tiene dinero, fundaciones que se abren, ponen millones de millones en manos de los científicos para que ellos tengan la capacidad de trabajar por 20 años. Y uno dice, ya 20 años me salió la enfermedad y me mató. Pero por 20 años, trabajar con millones de millones que les han puesto para tratar de descubrir alguna cura en determinada enfermedad. La salud es algo vital. Esas son las más importantes. La energía, la salud, el armamento. ¿Y cuál dije la otra? La tecnología, excelente. Hasta ahí nomás. Eso es lo prioritario en esta vida. Así que terminamos, ¿verdad? Gracias. Amén y amén.